Bueno, ¿se está ahí? Vamos a leer entonces capítulo 1, versículo 24, Colosenses capítulo 1, versículo 24, hasta el versículo 29. Vamos a leerlo de manera alternada, va a estar en la pantalla también el texto. Me puede acompañar en la lectura si lo hace mejor. Vamos a hacerlo de manera alternada y vamos a tratar de hacerlo al unísono, ¿verdad? Que suene como que somos uno acá leyendo, todos juntos. Yo leo el versículo 24, después todos juntos vamos a leer el versículo 25 y así vamos a ir alternando hasta el versículo 29 que vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Todos juntos. Amén. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Todos juntos. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Padre, te damos gracias por este tiempo, nuevamente por su palabra. Señor, te pido que me ayudes y bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo. Glorifíquese, Señor. Amén. Amén. Hermanos, quiero en esta mañana compartir algo, hermanos, aquí de esa carta. La epístola a los Colosenses es clasificada, hermanos, como una de las cartas que Pablo escribió desde la prisión. En el Nuevo Testamento, hermanos, bueno, yo no sé si lo habías visto, pero la Escritura, la palabra de Dios está clasificada, hermanos, en libros, por supuesto, un conjunto de libros y cada uno de ellos tiene una forma en la que están escritos. Eso se llama, o están estructurados de una manera, tienen algunos son una narrativa, son una narración, son historia, algunos son libros proféticos, y de esa manera, hermanos, fue clasificada la Escritura. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento sí tenemos clasificado también el Nuevo Testamento. Los primeros 4 son evangelios. Hay un libro que es histórico, que como veíamos, hermanos, esta mañana, lo mencionaba, es el libro de los Hechos, contiene la historia de la iglesia al principio, después de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Hermanos, la iglesia no desaparece, no se perdieron los apóstoles, la iglesia continuó, está escrito. Y hermanos, entre ellos tenemos cartas que fueron escritas por algunos hermanos, eran apóstoles como Pedro, Juan y Pablo, otros eran hermanos del Señor Jesucristo como Santiago y Judas. Y Pablo lo menciona a ellos en 1 Corintios, también cuando habla de los hermanos del Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, bueno, tenemos una carta que escribió Pablo en el versículo 1 del capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Está hablando, hermanos, el apóstol Pablo escribió esa carta, pero como decía, es una de las cartas que se clasifican como escritas desde la prisión, porque hay cartas que fueron escritas desde la prisión y unas cartas que no fueron escritas desde la prisión, como el caso de la carta a los Corintios. Es una carta que fue escrita desde Pablo estaba en Éfeso, escribió hacia Corinto las cartas, y entre otras cartas que Pablo escribe, que no estaba propiamente en una cárcel, pero hermanos, hubo unas que sí él escribió cuando estaba preso. Pastor, ¿Pablo estuvo preso? Sí, la Biblia dice que él estuvo preso. Él tuvo que apelar a Roma, al César, porque a los judíos lo querían matar en Jerusalén. Unos soldados romanos le quitan a Pablo literalmente de las manos de los judíos, que lo dejaron casi muerto. Hermanos, y después de aquella predicación que Pablo da a los judíos en hebreo, y después de las acusaciones que vinieron los judíos a acusar a Pablo delante de Agripa, Pablo se defiende su ministerio, y cuando ve que ya no tenía como opción, lo quieren linchar allá afuera, dice, apeló al César, como siendo ciudadano romano. Entonces ahí Pablo se va a Roma.
Pablo va a Roma no de turista, Pablo va a Roma preso, ¿ya? Y esa es su condición. Y allá, hermanos, él escribe a la carta, bueno, varias cartas, entre estas, esta que vamos a ver. Pablo estuvo preso en la ciudad de Roma, la misma ciudad que tiene ese nombre en el día de hoy, Roma, la capital del Imperio Romano en ese tiempo, capital del país de Italia en el día de hoy. Es esa misma Roma de la que estamos hablando. Desde allí Pablo escribe esa carta, también escribió la carta a los Efesios, también escribió en ese tiempo la carta a Filemón. De hecho, en la cárcel él conoce a una persona que era esclavo de Filemón, que huía de Filemón. Y después Pablo envía estas cartas, la carta de Filemón en la mano de este hombre esclavo. Y la carta, bueno, ahí Pablo, si usted la ha leído, no la ha leído, le invito a que lo haga, se va a encontrar ahí lo que Pablo le pide a este hombre sobre su esclavo, Onésimo, que como dijo Pablo, anteriormente te fue inútil, pero ahora te es útil a ti, ahora me es útil a mí, y ahora es una bendición. Qué linda carta, hermanos, la carta de Filemón. Es una breve carta y Pablo la escribe desde allí también. Hermanos, esta carta fue para los colosenses y lo es para nosotros también, por supuesto, una presentación de Cristo en su función como el Señor del universo. Hace unas semanas atrás veíamos a hermanos sobre compartía el mensaje sobre el Señor Jesucristo, como Señor, el curioso, esa es la palabra que se utiliza para traducir esa palabra Señor, y lo estudiamos un poco la vez pasada, así que no vamos a entrar mucho en detalle sobre eso, pero la carta, hermanos, tiene esa característica, hermanos, era para los colosenses una presentación de Cristo como, hermanos, Señor de todo el universo, un curioso que además reclama la preeminencia en la vida de todos los creyentes. Pablo aquí utiliza una palabra y que la acabo de mencionar, es la palabra preeminente. Pablo dice, hablando de Jesucristo, dice para que en todo tenga la preeminencia, hablando de Cristo. Jesucristo, hermanos, merece, hermanos, básicamente que los hombres le demos la prioridad total, absoluta de nuestra vida, porque Él es el Señor del universo. Y Pablo va a dar aquí unas evidencias que son tremendas, hermanos, pero todo indica que las circunstancias que llevó a Pablo a escribir esa carta, hermanos, guiado por supuesto por el Espíritu Santo, hermanos, él escribe a Colosas, y en Colosas había no una iglesia, en Colosas habían varias iglesias, por lo que se cree, entre ellas estaba la iglesia de la Odisea, una iglesia que Pablo menciona, que incluso se habla de que envió una carta también para ellos, pero se perdió la carta. Y Pablo le dice a los de Colosas, mira, cuando lean esa carta, asegúrense de que hayan también leído la de la Odisea y que los de la iglesia de la Odisea lean esa carta también. Sí, lo que Pablo escribía, hermanos, era para las iglesias, para todas las iglesias en esa región, en Colosas. Y hermanos, lo hizo y escribió eso, todo indica, como dije, por causa de la clase especial de herejía que estaba, hermanos, circulando en ese tiempo alrededor de las iglesias y afectando a las iglesias, los creyentes, hermanos, en ese momento. Aparentemente esa falsa enseñanza fue el principio, hermanos, de lo que más tarde, en el siglo II, evolucionó para convertirse en lo que conocemos en el día de hoy como la filosofía del gnosticismo, ¿no? O el gnosticismo, ¿sí? Básicamente es esa tendencia que tiene la humanidad a filosofar en el día de hoy, a hablar de cosas que no se entienden a veces, ni ellos mismos, ¿no? Que tratan de explicar esas cosas, pero es esa tendencia muy humana de querer ser como Dios o de querer ser Dios, ¿no? De querer filosofar y tener una filosofía y aparentar ser un Sócrates moderno, ¿no? En el día de hoy, ¿no? Algo eso similar, hermanos, que es muy llamativo y hermanos, parece que a los hombres como que esas cosas nos atraen muchísimo, que la gente reconozca, etcétera, hermanos, nada parecido al Señor Jesucristo en lo absoluto, hermanos. El gnosticismo filosófico de la época de la iglesia de Colosas negaba que hermanos, Jesucristo era Dios. Básicamente lo que enseñaba, hermanos, era esa enseñanza, lo que hacía, hermanos, era atacar la deidad del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios y, hermanos, y eso es una enseñanza de la Escritura, no vamos a entrar en ello, la palabra de Dios lo enseña. Pablo lo va a mencionar aquí para afirmar a los creyentes de Colosas, hermanos. Pero eso era lo que ellos enseñaban. Ellos atacaban la deidad de Cristo, es decir, Jesucristo no es Dios, parece Dios, pero es uno como Dios, quizás es un ángel, ¿verdad? Cualquier cosa que se
conocida en el día de hoy, ¿no, hermanos? No es algo nuevo, ¿no? Eso viene desde muy lejos, años atrás. También se hacía exactamente lo mismo. Enseñaba, hermanos, una idolatría angélica, adoraban a los ángeles. De ahí que algunos gente que estudia derecho tiene esa tendencia de adorar a los seres angélicos. Yo tenía un profesor de Derecho Internacional en la universidad que él, hermanos, él adoraba a los ángeles. Una vez me invitó a su oficina, fuimos porque llegamos a trabajar juntos y este hombre, hermanos, tenía allí, bueno, el título de la universidad. El mío es pequeño, ¿verdad? Bueno, es pequeño porque lo dejé pequeño y lo tengo guardado. Pero el de él, hermanos, era enorme. Yo no sé qué hizo, pero lo agrandó de tal manera que usted entraba a la oficina y lo que veía era eso, ¿no? Así de agrandado era. Y sobre eso tenía un ángel, hermanos, que tenía una balanza ahí, la justicia y la cosa, y adoraba a los ángeles y era filósofo, le gustaba ese tipo de asuntos, hermanos, y cuando se trataba de Cristo, me gusta Cristo, pero no el Evangelio, no la Biblia, ¿verdad? Lo que es común escuchar en esos días, hermanos. Este asunto hizo que el apóstol Pablo, hermanos, como dije, bajo inspiración divina, se propusiera escribir, hermanos, y escribiera una de las afirmaciones más grandes acerca de la deidad de Cristo que podemos encontrar en las Escrituras. En en Colosenses capítulo 1, versículo 15, él dice lo siguiente, hermanos. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, él dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él, el Señor Jesucristo. Hubo uno de los discípulos que le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo hace que he estado con vosotros y no me ha visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. ¿Ya? Lo que Pablo está diciendo aquí es exactamente lo mismo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El Dios que no podemos ver, Jesucristo es la imagen de ese Dios, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. El versículo siguiente dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Jesucristo. Jesucristo es Dios, lo que está diciendo. Otra afirmación que Él hace aquí, hermanos, es esa. Según el capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él, otra vez hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo mencionamos cuando hablamos sobre eso hace varias semanas, hermanos. Jesucristo, en Él habita, ¿no? Toda la plenitud, corporalmente toda la plenitud de Dios está en el Señor Jesucristo. No parece Dios, es Dios. ¿Está siguiendo lo que Pablo está diciendo? Así que, hermanos, con esas tremendas declaraciones, el apóstol Pablo demostró la supremacía de Cristo a la luz de la herejía que tocaba las puertas de las iglesias en Colosas. Pero, hermanos, esa no era la única intención de él. Al escribir esa carta, hermanos, pues vamos a ver que Pablo aquí va a abrir su corazón como predicador, él va a abrir su corazón aquí como pastor. Él quería que los creyentes de las iglesias en Colosas conocieran un poco acerca de su estado, conocieran un poco que él, Pablo, estaba orando por ellos y que deseaba, hermanos, que la iglesia o las iglesias en esa región, hermanos, crecieran en la madurez espiritual, en el conocimiento de Dios, nuestro Salvador, y que fueran fructíferos. Lo veíamos eso cuando estudiamos eso hace un tiempo atrás también, hermanos. El apóstol va a abrir su corazón y esa era su oración por ellos. Él oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Él oraba para que ellos crecieran, fueran maduros espiritualmente, que bendición, fueron salvos, pero ahora la vida cristiana comienza, tienes que crecer, y mi oración es para que esa iglesia, Pablo está diciendo, crezca, madure, siga adelante en la obra de Dios, como vemos ahí en los primeros versículos, hermanos, pero no nos va a dar tiempo para ver todo eso, hermanos, en este día. Pablo también, hermanos, como dije, tenía esa intención. No era su única intención al escribir esa carta a atacar la herejía. Dedica un ratito para hablar sobre eso. Lo demás, hermanos, él tenía enfocado a hablarle a la iglesia, hermanos, y lo hace, hermanos, y les dice que su oración para ellos también, hermanos, era para que crecieran, pero también les dice que era su deber cumplir o predicar cumplidamente la palabra de Dios.
Y algo que vamos a ver en esa mañana es precisamente eso. No quiero dormirlo, hermanos, yo sé que es esto, pero hermanos, al final voy a hacer algo, hermanos, que lo va a despertar seguramente. Así que manténgase ahí. Si quieres se duerme un ratito, más adelante lo voy a despertar, le aseguro. Sí, lo estoy advirtiendo para que se acomode bien. ¿Ok? Colosenses capítulo 1, versículo 28, dice la palabra de Dios: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa era su intención. Cuando él le corresponde hablar acerca de su ministerio, de la predicación del Evangelio, hablando de Cristo y su predicación acerca de Cristo, él dice, hermanos, que es a todos los hombres, a quienes anuncian, amonestando a todos hombres. Esa palabra amonestar, hermanos, no es regañar, esa palabra es enseñar a todos los hombres. Y luego, bueno, utiliza la palabra enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Bueno, amonestar tiene la idea, hermanos, de dar buenos consejos, dar una buena enseñanza, básicamente. Luego me dice enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces la intención que tenía Pablo era que la iglesia creciera, madurara, se completara. Perfecto, que un día vamos a entrar flotando por ahí, pastor, eso es lo que me está diciendo. No, lo que estoy diciendo es que un día vamos a estar completos, maduros, hermanos, y bueno, allá en la eternidad vamos a ser completamente perfectos. Mientras estamos aquí, estamos, hermanos, en ese proceso que la Biblia llama perfecto, maduro, completo. Luego dice, versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y dice, abundando en acciones de gracias. Entonces, hermanos, esa era su intención, que la iglesia creciera, que la iglesia caminara sobre eso, anduviera como el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, andar en Él, siendo arraigados, siendo sobreedificados en Él, siendo confirmados en Él. Hermanos, tremendo. Y finalmente Pablo desea informar, como dije, sobre su estado, y lo va a hacer. Él va a hablar de su condición como preso en varias ocasiones, sobre todo en el capítulo 4. Él habla, hermanos, sobre eso. Hermanos, se menciona explícitamente que él está preso, está en una condición preso. Y hermanos, entendemos, yo creo que todos entendemos, hermanos, lo que es estar preso. En ese tiempo, hermanos, las cárceles eran pozos profundos. En una ocasión Pablo en Filipos está preso, lo metieron en el calabozo de más adentro junto a Silas y colocaron un cepo en su pie, y ahí estaba Pablo y Silas preso, hermanos. En el libro de los Hechos podemos ver eso. Hay un bosquejo, hermanos, aquí tengo. Si usted quiere las notas de esto, hermanos, yo se las puedo dar después si me las pide. Yo se las voy a dar si me las pide, ¿verdad? Se las puedo compartir, el bosquejo, para que usted entienda, hermanos, básicamente cómo está estructurado los pasajes. Pero yo quiero centrar su mirada, hermanos, en el capítulo 1, versículos 21 y 29, que estamos discutiendo ahora mismo, que habla, hermanos, sobre el ministerio de la iglesia, la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo a todos los hombres, a todos los hombres. Me gusta eso, hermanos, en leer eso en la Escritura, que el Evangelio, hermanos, es para todos los hombres, no es para algunos, ¿no? Dios no hace excepción de personas. Dios no quiere salvar a unos sí, a otros no. ¿Sí? No nos debemos confundir con eso. Hermanos, como dije, no vamos a poder ver todo en el día de hoy, así que vamos a estudiar eso. No es mi intención, vamos a estudiar solamente ese pasaje. Hermanos, como dije, quiero enfocarlos en el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia, Pablo lo menciona aquí, es la predicación del Evangelio de Jesucristo a todos los hombres. Ese es el ministerio de la iglesia, hermanos. El Evangelio en la iglesia debe ser predicado, eso es lo que la Biblia nos enseña, y ese es su ministerio principal, en todos los sentidos. Ahora, hermanos, hay algo que es bastante llamativo en el capítulo 1, versículo 24, que, hermanos, nos habla sobre los sufrimientos del apóstol Pablo. Los sufrimientos del apóstol Pablo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, dice, que es la iglesia. ¿Sí? Quiero que leas y entiendas el texto. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros.
por ustedes, la iglesia de Colosa, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo, dice Pablo, que es la iglesia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Pablo está preso y dice, ahora me gozo en lo que padezco por la iglesia, por los de Colosa. Y cumplo en mi carne, no la del Señor, en la de Él, lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, en el versículo anterior a ese, Pablo hace mención de sí mismo. En el versículo anterior, y quiero que lo veamos, en el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica, dice, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿De qué fue Pablo hecho ministro? De acuerdo a lo que estamos leyendo, de la predicación del evangelio debajo del cielo, debajo del sol, debajo del cielo, dice Pablo acá. Debajo del sol, una expresión del predicador Salomón que escribió el libro de Eclesiastés. Así que, hermanos, aquí viene Pablo hablando de la obra reconciliadora que Cristo ha hecho por medio de su sufrimiento en la cruz. Él ha comprado, Él ha pagado. Él dijo, hermanos, aquellas palabras, últimas palabras del Señor Jesús en la cruz fueron consumado es. Literalmente lo que dice, hermanos, es la obra que me diste para hacer ha sido terminada. El Señor Jesucristo no vino, hermanos, sino a cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era, Él debía morir en la cruz, como en efecto ocurre. Y Pablo nos habla de esa obra, hermanos, reconciliadora por medio de la fe, del sufrimiento, en Cristo. Hermanos, y entre eso Él menciona la esperanza del Evangelio que los de Colosas han escuchado, y dice además sobre el Evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Él, Pablo, ha sido ministro. Ahora, usted recordará, hermanos, la conversión de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. El Señor Jesús se le aparece en un camino y le enseña después, como le dijo a Ananías, yo le voy a enseñar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo hace su servidor, lo hace su ministro. Y Pablo comienza a ministrar, a servir al Señor de una manera, hermanos, que al día de hoy estamos leyendo parte de ese ministerio que él que él hizo, hermanos, en esa región. Así que aquí vemos, hermanos, ese asunto. Y a partir de aquí, Pablo comienza entonces a hablar sobre su propio ministerio. Él va a hablar sobre su ministerio. Dios lo puso en el ministerio y ahora va a hablar sobre su ministerio, ese ministerio del cual fue hecho ministro, no se hizo a sí mismo ministro, Dios lo hizo ministro. Hermanos, y así entramos en el versículo 24, donde leemos nuevamente, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ahora, hermanos, es interesante el asunto. Pablo quiere que los de Colosas se den cuenta de que en esos momentos él no está en medio de un viaje misionero, él no está llevando una campaña evangelística en alguna ciudad como era su costumbre, él no está viajando en un barco, caminando millas y millas para llegar a un lugar con el mensaje del Evangelio, con un equipo misionero. Hermanos, él no está en esa condición, sino que ahora él está en la cárcel. Él está, hermanos, sufriendo a causa del Evangelio, porque la razón por la que él termina en la prisión es por causa de la predicación del Evangelio. Él mismo lo dice en el libro de los Hechos. Por esa causa dice, estoy sujeto a esas cadenas. Lo dice exactamente así. Entonces él está preso por causa del Evangelio. De hecho, él usó, hermanos, aquí una palabra interesante, pero el uso de esa palabra, hermanos, aquí en el versículo es aflicciones. El uso del plural en el texto, hermanos, nos da la idea de que Pablo está soportando una amplia variedad de humillaciones, una amplia variedad de injurias, una amplia variedad de atropellos, una amplia variedad de abusos, hermanos. Pablo está sujeto a esas aflicciones en la cárcel. Sin embargo, hermanos, no habla Pablo y no se recrea en los detalles de su sufrimiento, no escribe para que, pobrecito el apóstol Pablo está sufriendo por la causa de Dios, por el sufrimiento de la iglesia, por la causa del Evangelio, pobrecito. No escribe para que la gente tenga lástima de que Pablo está preso, sino lo opuesto, hermanos, es tremendo. Él no se recrea en los detalles de su sufrimiento, es más, no es sino hasta después que él va a hablar de esas humillaciones a las que él, hermanos,
está sometido, él va a mencionar 3 ocasiones, si mal no recuerdo, que está preso. Pero yo quiero que notes, hermano, en el texto que Pablo dice, en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La palabra gozo, hermanos, también se traduce como regocijar. Es interesante, la otra carta que él escribe de la prisión, sabiendo ya en esa ocasión, él sabe, Nerón lo va a matar. Y escribe la carta de Filipenses, y cuando él escribe la carta de Filipenses, hay una palabra que se repite vez tras vez, y esa es la palabra regocijad. Regocijaos en el Señor, siempre, otra vez os digo, regocijad. Y el contexto de esa carta es Pablo en una prisión. El contexto de esa carta es saber que va a ser sentenciado a morir. El contexto de esa carta es saber que Nerón lo va y lo quiere matar. Nerón, el emperador romano. Si conoce la historia, sabe que Nerón, uno de los emperadores más salvajes que tuvo el imperio romano en ese tiempo. Esa palabra, hermano, se traduce así: regocijar, estar alegre, estar bien. Pero no es ese estar bien, ¿verdad? No, es estar bien sincero. O sea, wow. O sea, no es como cuando a veces le pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero se te nota a leguas que no estás bien. No, Pablo está bien. No, que wow. O sea, ¿estás bien, Pablo, seguro? Y miras alrededor. Oh, ¿cómo estás bien aquí, men? Y dice, estoy bien. Estoy gozoso, estoy alegre, estoy complacido. Wow. Y nos da la idea, hermanos, de sentir una felicidad, hermanos, una alegría que no se entiende cómo estás así, men. Wow. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que estás sufriendo y ¿verdad? Ni se te nota, men. Wow, dame un poco de eso, ¿no, Pablo? De manera que lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que él está feliz, contento, gozoso, pero ahora, mírelo, la razón por la que él está así. Está contento, está gozoso, está bien. Y él está gozoso, hermanos, por lo que padece, o en lo que padece por las iglesias de Colosas. Es su razón de su gozo, su alegría, su regocijo, su contentamiento, su felicidad, hermanos, no se basaba en lo que estaba a su alrededor, se basaba en lo que estaba ocurriendo millas más abajo, en una región llamada Colosas, donde gente estaba siendo convertida por la predicación del Evangelio, donde las iglesias estaban en fuego, porque habían hombres de Dios que estaban predicando la palabra de Dios, y llega un hombre llamado Epafras a visitar a Pablo y a comentarle, Pablo, mira lo que está sucediendo allá, las iglesias están en fuego, Pablo, qué bendición, tú estás preso, pero la obra de Dios se sigue haciendo. Wow, y dice Pablo, ahora me gozo. Ahora no tengo más razón para estar triste, enojado, ¿verdad? Y teniendo lástima conmigo mismo, ahora estoy contento por lo que está ocurriendo allá abajo. Hermanos, él está gozoso en lo que padece por las iglesias y por las aflicciones de Cristo, en su cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo, hermanos, desea que los de Colosas sepan que su experiencia, aunque en algunos sentidos es dura, es amarga por las humillaciones, sí, porque, hermanos, está preso, hay injurias, hay atropellos, hay abusos, hermanos, hay aquella sensación amarga de estar encerrado en una prisión en 4 paredes, amarrado en un cepo, hermanos, tremendo. Le dieron la libertad condicional de estar en una casa, pero ahí andaba, ¿verdad? Con el cepo amarrado ahí a su pie. No podía salir. Eso es como cuando a usted le dan la libertad condicional en este país y le ponen ese aparato que usted cruza una milla y ¡guau! ¿Qué clase de libertad es esta? Preso. Amargo, hermanos, esa condición. Pero en otro sentido le proporciona mucha satisfacción, le produce gozo, le produce alegría, le produce felicidad, le produce, hermanos, una sensación increíble de regocijo, hermanos, qué tremendo. En lugar de quejarse, Pablo se regocija en lo que está pasando con él. Parece una paradoja, hermanos, su aflicción es motivo de gozo. No es normal, pero eso es lo que está pasando. Su aflicción es motivo de gozo. Similar a muchos de nosotros, hermano. Ahora sí se despertó, ¿verdad? Se va a despertar.
similar a muchos de nosotros, que nuestras aflicciones son los motivos de nuestra apatía, son los motivos de nuestra indiferencia, son los motivos de nuestra falta de compromiso, son los motivos de nuestras tristezas, son los motivos de nuestra falta de seriedad en las cosas de Dios. Nuestras aflicciones, en lugar de acercarnos más a Dios, lo que hace es alejarnos más de Dios, entristecernos, alejarnos más de la Biblia. No voy más a la iglesia, pastor, estoy afligido, pobrecito yo, ¿verdad? De veras. Sí, ve, hermano, lo que nos falta es leer la Escritura. Pablo está preso, pero con gozo escribiendo y sirviendo a Dios aún en esas condiciones. Pablo no fue el pionero en llevar el Evangelio a las iglesias en Colosas. Es más, él no fue a Colosas. No fue a ese lugar. Envió la carta, escribe a ellos, pero él no fue el pionero. Él fue pionero en Éfeso, él fue pionero en Corinto, él fue pionero en Acaya, él fue pionero en Filipos, él fue pionero en muchos lugares, hermanos. Él fue pionero, en Creta, dejó a Tito. Hermanos, ese hombre fue pionero en muchos lugares, pero en Colosas, en una ocasión intentó ir a una región, el Espíritu Santo le dijo que no. Pensó ir en otro lugar, el Señor le dijo que no. Y hermanos, pero el caso es, él no llevó el Evangelio a ese lugar. Pero hermanos, lo curioso es que Pablo sí llega a Éfeso. De Éfeso a Colosas no había mucha distancia. Y Pablo pasa 2 años en Éfeso. Y hermanos, si usted lee el libro de los Hechos, la ocasión en la que Pablo está en Efesios, hermanos, literalmente toda la ciudad salió, hermanos, alrededor de Pablo. Y tenían un ídolo en ese lugar que adoraban a la diosa Diana, la madre de los Efesios. Y todos comenzaron, Pablo en el medio de toda aquella gente, por 2 horas. Escuchaba Pablo a la gente decir, grande Diana de los Efesios, por 2 horas, en ese lugar. De ahí, hermanos, termina Pablo frente al procónsul, termina en condiciones, hermanos, lo querían linchar, tremendo. Ahí en esa región. Y Pablo está allí, hermanos, y está predicando el Evangelio y hablando acerca de Jesucristo. Y ellos tienen sus dioses, tienen su religión, pero Jesucristo es el único que te puede salvar. Y está Pablo arriesgando su vida, hermanos, y gente es salvo. Se comienza la iglesia de Éfeso. Entre esa gente que es salva, seguro Epafras fue uno de ellos. Que después, cuando Pablo es metido en la cárcel, este hombre va con un grupo de gente a Colosas y predica el Evangelio y luego le va a echar el cuento a Pablo en la cárcel y Pablo escribe eso. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y cuando Pablo, hermano, se da cuenta de lo que está sucediendo, dice, ahora me gozo por eso. Él estuvo en Éfeso predicó, hermanos, y mientras está en la prisión, recibe la visita de Epafras, quien le declara lo que Dios estaba haciendo en Colosas, como él lo dice. Mire el versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y luego escribe, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Le echaron el cuento. Wow. ¿Se imagina? Y Pablo ahora está gozoso, Pablo ahora está contento, Pablo ahora tiene, hermanos, una felicidad y escribe para revelarla a esas iglesias. Su encarcelamiento ha hecho que otros hombres se hayan levantado para seguir predicando el Evangelio en otros lugares y el resultado, hermanos, de eso es que no solo en Colosas se comienzan varias iglesias, sino que también en la región de la Odisea, hermanos, esa región que él menciona aquí, como lo mencioné al principio, hermanos, y Pablo dice, wow, qué bendición, qué alegría ver frutos, qué alegría ver fruto del servicio a Dios, me gozo ahora, valió la pena servir al Señor, valió la pena el esfuerzo que hicimos, valió la pena esos 2 años estar en Éfeso, allí contra vientos, contra mareas, estar predicando el Evangelio en Galacia, en Capadocia, en Ilírico, todo lo he llenado en una ocasión, dice, con el Evangelio. ¡Ah, qué bendición! Valió la pena. Gloria a Dios. Hermanos, qué tremendo testimonio. Eso. Estar en una condición y decir, me gozo, paradójicamente, pero está gozoso por lo que Dios está haciendo
Tremendo. Hermanos, lo que estamos viendo, hermanos, fue algo que estuve leyendo esta semana. Y bueno, estaba estudiando el libro de Colosenses, pero el Señor me estaba hablando sobre eso, hermanos. Y dice, como dije, estaba haciendo un devocional y la verdad es que me llené de mucha convicción con eso, hermanos, que les estoy compartiendo y lo que voy a mencionar en breve, hermanos. Porque me di cuenta de algo que había visto, que tenía una idea, pero que ahora, hermanos, quizás tengo un panorama un poquito más amplio sobre el ministerio, sobre la predicación del Evangelio, sobre el ministerio de la predicación del Evangelio en la iglesia, hermanos. Hermanos, yo doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, especialmente en los últimos 6, 7 años. Lo que ha hecho en el pasado, gloria a Dios, por eso. Pero en los últimos 6, 7 meses, hermanos, hemos tenido visitas casi en todos los servicios. Gloria a Dios. ¿Ya? Hemos estado teniendo, hermanos, visitas. Muchos de ellos han sido salvos acá. Gloria a Dios por eso. Han creído en Cristo. Le han pedido a Cristo que los salves. Tenemos una lista de más de 6 personas que se van a bautizar esa tarde. Gloria a Dios por eso. Hermanos, hemos estado aprendiendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, creciendo en nuestro conocimiento de Dios, que eso es parte del ministerio, lo mencionaba Pablo aquí. Hermanos, el Señor ha respondido la fidelidad de la predicación del Evangelio allá afuera, hermanos. Mira, Dios bendice la obediencia. Cuando la iglesia, hermanos, es fiel en compartir el Evangelio con otros afuera, Dios, hermanos, se encarga de enviar gente a la iglesia. Dios se encarga de decirle a la gente allá afuera dónde queda la iglesia en la que usted y yo estamos. ¿Me estás explicando? Pero cuando la iglesia, hermanos, no es fiel en compartir el Evangelio con otros, Dios no se encarga de enviar a nadie a esa iglesia. ¿Ya? ¿Me explico? Quiero que me sigas ahora, porque el Señor, hermanos, ha sido fiel en eso. Ha llegado gente, hermanos, que dice, wow, qué bendición. Entre esos llegaron muchos, no voy a mencionarlos a todos, hermanos, por razón de que, bueno, nos vamos a tomar mucho tiempo, pero de gloria a Dios por muchos de ustedes que vinieron, que están aquí ahora mismo, hermanos, que Dios trajo, literalmente Dios los trajo. Y hermanos, han sido de bendición. El Señor ha sido fiel a la iglesia en traer, hermanos, a gente que está dispuesta a servir al Señor, gente que está dispuesta a prestar de su dinero. Ahí está pastor ese toldo, ahí están esas sillas, ahí está en esa mesa. Es más, se ve ese carro, si cuando lo necesite me avisa, ¿verdad? Y qué bendición, hermanos, por gente así. Que Dios trae, como dije, Dios los trajo y digo, wow, qué bendición. Otro pastor, usted ve esa casa, está esa piscina, ¿verdad? Eso es lo primero que digo. Cuando usted necesite eso, nomás avise, ¿no? Hoy vamos a hacer el servicio allá porque yo tomé su palabra, hermano. ¿Sí? Qué bendición por gente así. Y Señor, gracias Señor, ahora entiendo y ahora me gozo en lo que padezco, ahora estoy contento, ahora me regocijo en lo que padezco. Hemos padecido durante todo ese tiempo, hermanos, porque no ha sido fácil. Y los que están aquí, que llevan tiempo, saben a lo que me refiero. No ha sido sencillo, hermano, muchos de ustedes lo saben, porque han estado ahí al pie del cañón. Y hermanos, y eso es para que usted también se goce. Yo soy gozoso, yo soy contento por lo que Dios está haciendo, pero yo quiero que usted también se sienta de esa manera. Dios está obrando entre nosotros, qué bendición. Y hermanos, eso es, como dije, para que nos gocemos, le demos gloria a Dios por el sufrimiento del ministerio de la iglesia. Quiero que notes eso, porque eso es lo que ocurre aquí, ese es el asunto, el meollo. Detrás de todo eso, hermanos, hay lágrimas derramadas, hay corazones afligidos, hay noches sin poder dormir. Esto, por supuesto, para nada comparado con lo que Pablo está sufriendo en lo absoluto. Sin embargo, hermanos, ha habido momentos en los que he tenido que agarrar a mi esposa, ¿verdad? Y sacudirle y decirle, hey, levántate, vámonos, ¿verdad? No. Y al revés también. Ha ocurrido, no se crea. Más al revés que hacia allá. Y ha sido de bendición. En ocasiones, hermanos, hubo ocasiones en las que Dios usó a muchos de ustedes. No voy a mencionarlos a todos, pero en una ocasión voy a visitar a la hermana Margarita, que le fui a dar ánimo y salí animado y regañado, hermano.
Hermanos, qué bendición. Porque llego yo a la casa de la hermana, hermanos, y andaba con los hombros caídos. Y cuando llego, hermanos, y que a darle ánimo, como dije, terminé animado. Me dijo, pastor, yo le voy a decir algo. Ahora sé cómo habla la hermana. Me recuerda mucho a mi abuela. Sí. No cambie el horario del servicio, pastor. ¿Ya? Dice, el que quiere venir a la hora que está, listo, que venga. Y el que no, pues que no venga, me dice. Usted cambia la hora del servicio y le aseguro que ninguno de esos vienen. Así me dijo, hermano. Y yo andaba, ¿verdad?, de salir, hermano. No te lo reveló carne ni sangre, le dije. ¡Qué bendición! ¿Ya? Porque fueron cosas, hermanos, que animan, que dan la energía, hermanos, que a veces uno necesita para seguir hacia adelante, porque no es sencillo. Hubo un momento en el que estaba sentado en la oficina, bastante afligido y orando a Dios, ya casi que le decía, Señor, ¿qué si usted me trajo aquí, sí o no, verdad? Pero estar seguro de eso me ayuda a orar y decir, Señor, usted me trajo, usted me cuida, usted me trajo, usted provee, usted me trajo, usted se encarga. Yo no me voy a enfocar de los números, de si es, usted se encarga de eso, yo voy a hacer lo que me corresponde a mí, usted hace lo que usted dice que va a hacer, que es edificar su iglesia, eso no es mi responsabilidad. Ya. Y hermanos, en eso recibo un mensaje de alguien que no está aquí, una hermana, que ha sido de mucha bendición. Y la hermana escribe un mensaje que decía, pastora, y le mando esa predicación que escuché para que se anime, ¿verdad? ¿Verdad? Me están viendo que... Dios, hermanos. Dios. Y esta semana no me dejó dormir. La hermana, no está aquí. Tu esposa, varón. Una bendición. Gloria a Dios, por eso, hermanos, por gente que está, y escuché la predicación Reaway, que es el gringo, ¿no? Y hermanos, terminé como dice el mexicano, bien chillón. No, llorando, hermanos, quebrantado, porque Dios me habló esa noche que estaba ahí. Y así, hermanos, muchos otros de ustedes que han sido de bendición. No solamente a mí, a mi esposa también. Y ha sido una bendición, que fueron esos Epafras que vinieron a nuestras prisiones y dijeron, pastor, ¿verdad? Aquí estamos, chile gana. Hasta de Hawái me escribían, imagínense. ¿Verdad? Hermano Jimmy que estaba por allá, Dios lo trajo, qué bendición. Pero ha sido una bendición, hermanos, ese tiempo. Y ahora nos gozamos. Ahora nos gozamos, hermanos, pero yo quiero decirle algo. Verá, eso es, nos gozamos ahorita y estemos alerta porque la cosa sigue. No es que... ¿Te das cuenta? Pablo estuvo preso una sola vez, sale, después termina preso otra vez. Pablo es apedreado, Pablo es... lo agarran los judíos en varias ocasiones. Hermanos, en una ocasión lo muerde una culebra. Hermanos, en una ocasión lo dejan casi muerto a la orilla del mar, de las piedras que le arrojaron. Increíble. ¿Ya? Tremendo. Y una y otra vez, hermanos, porque la obra de Dios es tremenda, hermanos. ¿Ya? Y por estos principios que quiero compartir para ir terminando. Ni Pablo ni yo, hermanos, ni ningún siervo de Dios es masoquista que disfruta de los sufrimientos. Usted tampoco lo es. No somos masoquistas. Sino que nos gozamos, hermanos, de lo que el Señor lleva a cabo a través de los sufrimientos. De eso. No es que estamos alegres de lo que nos den palos, ¿verdad? Deme otro, ¿verdad? Porque me gusta mucho. No, ¿verdad? Estoy agarrado a mi mamá cuando me agarraba, ¿verdad? Que me dejaba. Hermanos, eso no era agradable, nada. Y deme otro, mami, que me gusta mucho. No, ¿verdad? Uno lloraba para que... Bueno, mejor sigo. Pero no es que somos masoquistas, hermanos, sino que nos gusta es lo que Dios hace con eso. Eso es lo que no, por lo menos a mí. ¿Sí? No me gusta estar ahí, Señor, pero si así es que tengo que aprender, ¿verdad? Que aprenda bien para no venir otra vez aquí a esta escuela que no me gusta, ¿no? ¿Sí? No somos masoquistas, hermanos, sino que, como dije, nos gozamos de lo que el Señor hace a través de esas aflicciones. De hecho, hay muchas razones por las cuales todo creyente debe experimentar gozo en medio de las aflicciones. En la Biblia se habla mucho de eso. Santiago escribe, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas.
Pedro escribe, hermanos, que consideremos un honor ser afligidos en esta breve tribulación momentánea, dice. Y así, hermanos, hay mucho texto. Pero, hermanos, como dije, muchas razones por las cuales todo creyente debe experimentar gozo en medio de las aflicciones. Número uno, porque Dios las utiliza para llevarnos a la madurez y a la santidad. ¿Ya? Porque eso nos hace crecer. Porque eso nos hace aprender a vivir para Dios. ¿Ya? Segundo, porque cuando la predicación del Evangelio comienza a invadir terrenos donde gobiernan las tinieblas, hay oposición y desánimo. No sé si sabías, pero te invito a que le entres, ¿verdad? Y le eches ganas. Para que te des cuenta, hermanos, cuando la predicación comienza y el Evangelio, hermanos, y alguien comienza a llevar la palabra de Dios a lugares donde Satanás, el reino de las tinieblas, gobierna, hermanos, ellos no están de brazos cruzados, dejando, échale ganas, ¿verdad? Llévatelos a todos si quieres. Es más, necesitas un bus, ahí te lo doy, ¿verdad? No, hermanos, eso no pasa. Pasa al revés. Hay oposición. Hermanos, hay desánimos porque van a venir, hermanos, aquella gente que como Sanballat, Nehemías se disponía a construir los muros y estaban echándole ganas y de repente aparece Tobías el amonita, aparece Sanballat, casi un nombre igualito al diablo mismo, a Satanás, y comienzan a desanimar a la gente que está echándole ganas para que la obra de Dios se detenga, para que la obra de Dios no siga, para que la obra de Dios no avance, para que la gente no sea salva, ¿verdad? Y comienza Satanás a desanimar a nosotros mismos aquí. Y hermanos, muchos de nosotros fuimos así, desanimados. Yo el primero. Por eso. Porque hermanos, cuando la predicación del Evangelio comienza a invadir terrenos donde gobiernan las tinieblas, hay oposición, hay desánimos. Tercero, porque para ser soldados de Cristo se requiere que suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él nos llamó a ser soldados, hermanos. Y creo que Pablo le dice a Timoteo, le recuerda, y le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La carta de segunda de Timoteo, Pablo le escribe de Roma, él sabe, ya estoy listo para ser sacrificado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, échale ganas, ya no te voy a ver más, es lo que le está diciendo. Pero échale ganas y recuerda que Dios se tomó por soldado y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Trabaja, Timoteo, sufre, échale ganas, pero haz la obra de Dios. ¿Ya? Eso. Hermanos, ¿por qué tenemos que pasar por eso? Bueno, porque los soldados de Cristo, hermanos, o para ser soldado de Cristo requiere que suframos penalidades como buen soldado. Él sufrió, Cristo sufrió en su ministerio. No esperes un resultado diferente en tu vida, en tu identificación con Cristo aquí en este mundo. Porque no debemos esperar un resultado diferente. Y si lo esperas, hermanos, yo te animo a que cambies tu manera de pensar y expectes que van a venir situaciones difíciles, que van a venir persecuciones. Siguiente, porque la obra de Dios nunca avanza sin dolor, sin anegación, para que dé fruto. Dijo el Señor Jesucristo, el grano de trigo es necesario que caiga y muera. Para que dé fruto. Porque dice el salmista, ¿no? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, ¿no? A muchos nos gusta lo que dice después. Porque dice después, y regresa, ¿verdad? Contento, con las gavillas llenas de frutos. ¡Qué bendición! ¿Ya? Eso es lo que nos gusta mucho. Venir, ¿verdad? Llenos de frutos. Pero lo que no nos gusta es ir andando y llorando, hermanos. El trabajo, el esfuerzo, lo que implica. El trabajo, el servicio en la obra de Dios. ¿Ya? Para que haya fruto, es necesario, hermanos, lo otro. Y siguiente, porque cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, habrá aflicción y oposición. No te confundas, hermano. Si usted está en una iglesia en la que todo es tranquilidad y casi que bajan los ángeles y cantan con ellos y nadie se opone y cada mensaje parece una canción de amor,
entonces eso no es obra de Dios. ¿Ya? ¿Me entendiste lo que acabo de decir? ¿Ya? Hermanos, cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, hay oposición. ¿Ya? Lo acabo de decir. Porque, hermanos, hay un imperio afuera que no vemos, que la Biblia nos advierte, un león que anda alrededor, hermanos, rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no son la gente que hablamos, que no vienen a la iglesia, que es sinvergüenza, ¿verdad? Lo invitase. Ya 5 veces que le digo, pastor, y no viene, ¿verdad? Síguele diciéndome. No es que Satanás viene y quita la semilla, no es que Satanás así que en la mañana siguiente el perro, ¿verdad?, se haga en la carpeta y tenga que aspirar, ¿verdad?, lo llama el tío, el perro, el gato, viene la familia que no había venido desde Nueva York, que lo vino a ver ese día que dijo que iba a ir a la iglesia. Cosas pasan, hermano, y yo no estoy exagerando en eso. Estoy siendo lo más ilustrativo que pueda para que entiendas, hermanos, que hay oposición cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, eso. Sí. Hermanos, no se confunda, el Evangelio de Cristo, ni cuando Él lo predicaba a los hombres de su época, tenía la tendencia de ser bien recibido. Ya. En el día de hoy se ha hecho potable el Evangelio para que todos los hombres lo tomen. Y no importa, tú lo puedes tomar. Me gusta, ella lo puede tomar. I like it, ¿verdad? Ella lo puede tomar. Y todos los hombres, hermanos, están tomando un evangelio potable, ¿verdad? Que se ha potabilizado, se ha hecho, ¿verdad?, que te guste, ¿no? De diferentes maneras, ¿verdad? Para que te guste. Cuando Jesucristo se paraba y predicaba, a nadie le gustaba, ¿verdad? En el Sermón del Monte, ¿verdad? Si alguien te golpea en la mejilla, rómpele la nariz. No, ponle la otra. Si alguien te quiere quitar la capa, dale la túnica, los zapatos, todo lo que tengas, ¿verdad? Dáselo. Si alguien te pide que vayas 1 milla, no vayas 1, ve 2. El que te quita, dale. Oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, si amas a los que te aman, nada hay de más. ¿No hace la gente allá afuera lo mismo? ¿Ah? ¿No aman ellos a los que los aman? Tú, si eres un creyente, debes amar a tu prójimo y debes amar a tu enemigo. Y es más, debes orar por él, debes pedir por él, Párate ahí, Señor. ¿Qué está diciendo eso, hermanos? Y hermanos, gente que salió de allí rascándose la cabeza, me gusta Jesús, pero no me gusta su mensaje, pastor. Me gusta la iglesia, pero no, pastor, usted a veces como que exagera mucho. ¿Verdad? De veras. No lo siento, varón. Lo que pasa es que aquí no hemos potabilizado el Evangelio, eso es lo que pasa. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí abrimos la Biblia y le explicamos, hermano, con la Biblia, lo que dice. No lo que pienso, no lo que creo, lo que dice. ¿Ya? Y Dios obra. Dios hace la obra, hermanos. ¿Es duro? Sí, es duro. ¿Me lo preguntas o me lo dices? ¿Es difícil? Es difícil, hermanos. Hay que pagar el precio. Hay que, hermanos, sentarse y escuchar, hermanos, críticas constructivas de gente que no ha construido nada. ¿Ya? Hay que escuchar gente alrededor del estadio diciéndole al que patea el balón y sabe cómo se hace, cómo tiene que tirar el penal. ¿Verdad? Éntrale, brother. Cuando quieras. ¿Me entiendes, hermano? Y yo quiero animarlo, hermanos. Para que, hermanos, hoy nos gocemos y, hermanos, estemos ready para que cuando venga otra vez sepamos que esa breve tribulación es breve y que el Dios que tenemos es más grande y que la obra de Dios, hermanos, cuando se hace a la manera de Dios va a haber turbación. Y, hermanos, ore por su pastor, ore por la iglesia, yo oro por usted, ore por los hermanos para que sigamos adelante, hermanos, y después no sean 6, sean 10. Después, hermanos, sean más gente que estemos llevando a las aguas por medio del bautismo, que gente esté creyendo, arrepintiéndose de sus pecados, hermanos, porque la obra de Dios es eso.
Y Satanás no está de brazos cruzados otra vez. Allá va para la Iglesia Bautista Central todos los que están llegando de nuestros países, ¿verdad? A dream come true. Le decimos a los gringos, ahora se quitan, ¿verdad? Usen aquel. Ahora usamos nosotros este, ¿no? Hablando del edificio ya. No, hermano. Anímese, hermano. No debemos esperar otro resultado. Hermanos, que el que seamos vituperados por la causa del Evangelio de Cristo, Pablo lo estaba. ¿Ya? Pablo lo estaba. Muchos de ellos sufrieron por eso. Y quise compartir estos principios, hermanos, porque el Señor me mostró esta semana esto a mí. Yo estaba, hermanos, como dije, lleno de mucha convicción porque había cosas que no había entendido sobre eso. ¿Ya? Y me ayuda a entender que, amén, qué bendición, estamos aquí, pero espera más, ¿verdad? Espera más. ¿Ya? Que lo que pasó puede volver a pasar. Y va a volver a pasar. ¿Ya? Porque la obra de Dios, cuando se hace a la manera de Dios, hay persecución, hay dificultad. Pero también, hermanos, para que estemos alertas, como dije. Hasta que el Señor venga por su iglesia, el ministerio de la predicación del Evangelio de Cristo a todo hombre nunca va a ser una tarea fácil. Nunca, ni en el tiempo de la tribulación. Estuvimos viendo los últimos días, hace poco. No va a ser fácil la predicación del Evangelio. Cualquiera que se identifique con Cristo en ese periodo es, hermano, sentenciado a morir en ese tiempo. ¿Ya? Se va a hacer peor el asunto en ese tiempo. Hermanos, no es tarea fácil, pero hermanos, como dije, Cristo es más grande que el enemigo que tenemos. ¿Ya? En Cristo la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Qué bendición! En Cristo la palabra de Dios nos dice que mayor es el que mora en nosotros que el que está en el mundo. ¿Ya? ¡Qué bendición! En Cristo tenemos la promesa de la palabra de Dios que dice que Él va a cuidar su iglesia, Él la va a edificar, Él ha constituido gente para servir, para hacer crecer, hermanos. Él va a traer gente a la iglesia, Él. ¿Ya? Eso. Nuestra responsabilidad es ser fiel a Dios, ser fiel a ese libro. Y hermanos, gloria a Dios por eso.